dirigido por Julio Serrano, director ejecutivo de Capitales. En la sección Desde la Mesa contamos con Roberto Larenas, director de ventas institucionales, quien nos dará la opinión de los traders. Continuaremos con Norteamérica en la Mira con Alejandro Fuentes, director de estrategia a corto plazo de Capitales, seguido de ideas de inversión de la semana de empresas mexicanas desde un punto de vista fundamental con Pablo Duarte, director de análisis y estrategia de capitales. En la misma sección contaremos con la participación especial del analista senior del sector industriales, petroquímica y financieras, Lilian Ochoa, que nos dará una breve introducción de la empresa invitada. Finalmente, contaremos con la presencia de Manuel Rivera, director general, Jorge Rada, director de operaciones, Jorge Mercado, director de administración y finanzas de Grupo Saltillo, empresa global enfocada en sectores de autopartes y construcción. Esperemos lo disfrutes. Comenzamos. Hola a todos, qué gusto platicar con ustedes. Espero que estén bien y bien de salud. Pues hoy les tenemos una compañía muy interesante que queremos platicar con ellos. Ya lo comentaba hace un momento Marifer. Tenemos a Manuel Rivera, director general de Grupo Industrial Saltillo, acompañado obviamente de Jorge Rada, director de operaciones, y de Jorge Mercado, el CFO de la compañía. Esta es una de las empresas que en los próximos años se van a ver muy beneficiadas por el tema de la manufactura en México, pero eso en un momento más lo vamos a platicar cuando entremos ya a la sección de la entrevista. Obviamente ahorita le voy a pasar la palabra a Roberto Larenas para que nos platique qué pasó en los mercados hoy. Roberto, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bueno, los mercados cerraron mixtos el día de hoy. Estados Unidos y México con ligeras bajas, pero sin espantar a nadie. Europa cerró positivo entre 0,5% y 1,5% arriba. Y Asia abajo entre -1% y -2% abajo. El tipo de cambio se comportó bastante estable, cerró en 20 pesos. Estamos todavía lejos de los niveles de 19,5 que tocamos hace una semana, pero pues, al final no le vemos ninguna presión a la moneda, sobre todo porque Estados Unidos sigue debilitándose contra las monedas a nivel mundial. Esto no es porque México esté macroeconómicamente súper bien como para que el peso esté en este nivel. Los puntos relevantes que afectaron el día de hoy al mercado es obviamente la evolución de la pandemia, ¿no? Que todo el mundo le está preocupando a nivel mundial, los posibles lockdowns que están pasando tanto en México como en otros países. Después de la toma de posición de Biden, pues obviamente cualquier noticia que da, todo el mercado está pendiente de qué es lo que va a pasar, sobre todo por el paquete de estímulos del 1.9 trillón dólar que va a inyectar a su economía. Y obviamente lo más relevante de la semana pasada, que ahorita Alejandro les platicará, son los reportes que están saliendo en Estados Unidos del año pasado. Los clientes institucionales buscando emisoras después del rally que hubo en los primeros días de enero, ¿no? Y finales del año pasado, pues buscan algunos descuentos o algunas emisoras que estén descansando un poco. Entonces, la verdad es que está muy selectivo todavía el escoger las emisoras. Vemos cierto flujo hacia telecomunicaciones, cemento, poco de consumo y fibras. Y por último, nada más me gustaría mencionar, por la oportunidad que tenemos de tener a GISA como empresa invitada. Ella es de las pocas que siguen firmes después del rally que hubo en el año pasado. No han tenido un ajuste con esta caída en los mercados, con este respiro de los mercados. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Continuamos con Alejandro Fuentes en Norteamérica en la Mira. Bienvenido, Alex. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro encuentro de esta semana. Vamos a ver las gráficas de lo que pasó en los mercados en los últimos días. Vamos a empezar con el S&P. La verdad es que desde que hablamos la semana pasada todavía tuvimos una jornada importante de alza, que fue la del miércoles, el día de la toma de posesión de Joe Biden, alcanzando niveles arribita de los 3.800 puntos, y de ahí hemos visto más bien un movimiento lateral durante el resto de una semana para acá. Ha estado oscilando ahí entre los 3.800 y los 3.850 puntos. Aquí importante desde el punto de vista técnico, si ustedes ven la gráfica, esta cuña, este triángulo que se ve ascendente, esta cuña, pues nos está dando un soporte importante en la zona de los 3.800 puntos. Hasta el momento el mercado ha respetado ese piso. De hecho, ayer todavía en la jornada tuvimos un movimiento de volatilidad en algún punto de la sesión y tocó justo esos 3.800 puntos y logró rebotar. Si vemos la siguiente gráfica, por favor, ahí vamos a ver cómo con un mayor plazo, vean aquí, tenemos esta cuña de corto plazo, pero si tomamos el punto mínimo que tocó el mercado en marzo
con el punto mínimo que tocó en octubre, pues también vemos un siguiente piso en caso de que rompamos estos 3.800 en la zona de los 3.600 puntos, que coincide además con Fibonacci, como ven ahí en la gráfica. Pues no hay que descartar que en algún momento veamos ese movimiento de baja. Creo que el mercado está a la expectativa de los reportes trimestrales, sobre todo de las grandes tecnológicas que ahorita vamos a comentar, pero por lo pronto, si por ahí viéramos algún regreso del mercado que hasta el momento no se ha dado a pesar de la sobrecompra, la siguiente zona de soporte que veríamos muy factible y que veríamos una buena oportunidad para crear carteras sería ya más pegado a los 3.600, 3.650 puntos. Pasando a la siguiente gráfica, que es el Nasdaq, pues ven aquí, el Nasdaq sí ya rebasó la parte alta de esta misma formación que estaba operando todavía la semana pasada, ya rebasó los 13.500 puntos. Aquí sí estamos operando pues prácticamente en máximos históricos. Tuvimos un repunte muy fuerte de las empresas de tecnología la semana pasada. Y bueno, esto ha ayudado a que este índice esté todavía en máximos históricos, con pisos en 13.500, luego en 12.900 y en el peor de los casos 12.600 puntos, donde también veríamos líneas de tendencia, promedio móvil de 50 días y Fibonacci. Finalmente, pasando al mercado mexicano, en la siguiente gráfica, el mercado mexicano sí tuvo un respiro importante de ese máximo que tocó en la primera semana de enero. Al mínimo que tocó todavía el día de ayer fue casi un ajuste de 6%, ya es un ajuste significativo, ya 6% sí es un movimiento importante de baja, probó promedio móvil de 30 días, probó promedio móvil de 50 días y de ahí hemos empezado a ver algo de reacción en el mercado. Llevamos 3 jornadas consecutivas con reacciones intradía importantes para el IPC. El viernes rebotó 500 puntos del mínimo al cierre, ayer fueron poco más de 1,000 puntos del mínimo al cierre y hoy fueron un poquito más de 600 puntos también del mínimo al cierre. Esos rebotes intradía creo que nos está indicando que el mercado ya está empezando a ver algo de oportunidades en el IPC, en algunas emisoras que estén castigadas. Aquí importante que siga respetando el piso de los 43.930 puntos, que es el promedio de 50 días, y hacia arriba podríamos tener un techo importante primero en 46 y luego ya sobre los 46.800. Ya como último comentario, el reporte trimestral en Estados Unidos, en la siguiente gráfica, por favor. Perdón, antes de aquí, esta es una gráfica semanal del IPC. Aquí también hemos estado siguiendo esta línea de tendencia importante, como la tocó en enero, respetó esta resistencia y cayó. Y esta caída la ha llevado al promedio móvil de 200 días. Por eso les repito que es importante que respete esta primera zona de soporte. Al parecer lo puede hacer, pero va a depender mucho cómo reacciona Estados Unidos después al reporte trimestral. Y ya al final, en la última lámina, aquí sí vemos el resumen que llevamos hasta ahorita del reporte trimestral en Estados Unidos. De las 500 emisoras del S&P ha reportado el 14%, 83% de ellas por arriba en el estimado en ventas, 80% por arriba del estimado de utilidad. En general ha sido bueno el reporte, hasta el momento y en términos ponderados, está subiendo 2% en su comparativo en ventas y 8% en su comparativo en UPA. Esto todavía no incluye los reportes de hoy en la tarde de Microsoft y de AMD, que reportaron muy bien y que por el peso que tienen en el índice, seguramente vamos a ver este comparativo muy beneficiado para el día siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Continuamos con ideas de inversión de la Semana de Empresas Mexicanas con Pablo Duarte y Liliana Ochoa. Bienvenidas. Gracias, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Para comentarles en cuanto a la estrategia de capitales que tenemos en México, desde el último encuentro de mercados, como les comentaba Alejandro Fuentes, el IPC de la bolsa mexicana tuvo una caída adicional de 1% o de menos 3% si lo vemos en términos de dólares. Hoy está cerrando en niveles de 45,000 puntos. Con esto acumula ya una baja de casi 4% desde el máximo que vimos el 8 de enero de 46,700 puntos. Por su parte, el tipo de cambio hoy cerró en 20 pesos, como también les comentaban hace un momento. Como parte de este ajuste en el mercado mexicano, lo que hemos visto es una rotación otra vez hacia mercados de Estados Unidos, que ha llevado a las bolsas a nuevos máximos históricos por allá. También, como les comentamos en nuestra edición anterior, anticipábamos esta corrección por parte del equipo de Actinver Análisis, luego de la fuerte subida que tuvo la bolsa desde noviembre del año pasado. En términos de evaluación, también les comentábamos, ya nos parecía que estaba muy acotada, cotizando, si la vemos en múltiplo precio de utilidades de 16 veces para 2021. Y como parte de esto también hemos visto ajustes importantes, sobre todo en la última semana, en emisoras como Jefe Norte, Gentera, Cemex, Alsea Regional y Walmex, hablando de algunas de las de mayor bursatilidad, mismas que habían tenido un desempeño muy positivo y lo comentamos anteriormente hasta inicios de
de este año. Ahora que estamos viendo para los próximos meses, pues riesgos todavía relevantes relacionados al impacto que tendrá la pandemia en las utilidades de las empresas, sobre todo aquellas que tienen mayor exposición por el tipo de negocios. Como saben, pues hoy con estas nuevas variantes del coronavirus, con un proceso de vacunación que todavía va lento, pues existen este tipo de riesgos importantes para algunos negocios. Y también estamos viendo que puede llegar mayor incertidumbre y volatilidad conforme se acerquen las fechas de las elecciones intermedias en México. Por esto mantenemos una postura neutral de corto plazo en la bolsa local, si bien creemos que pudiera haber una recuperación después de este ajuste, pues sí mantenemos esta postura neutral de muy corto plazo. Sin embargo, seguimos viendo oportunidades de inversión muy interesantes de largo plazo. Recuerden que la volatilidad en las bolsas es completamente normal, ajustes como los que hemos visto en días recientes es completamente normal al momento de cuando un inversionista pues invierte su dinero en la bolsa y pues bueno, con horizonte de inversión a más largo plazo es cuando se obtienen los mejores resultados, ¿no? Siguiendo evidentemente las recomendaciones de los expertos. Y en ese sentido, puntualmente para esta semana, como ideas de inversión, nosotros aumentamos nuestra exposición en América Móvil. Nos gusta esta acción sobre niveles de precio de 14 pesos con este horizonte de inversión a más largo plazo. También aumentamos la ponderación en acciones como Alfa, Arca Contal y Fibra Prologis. Nos parece que a estos precios también ofrecen una gran oportunidad de inversión. Cabe recordar que las tres son de las empresas que hemos mencionado anteriormente que nos gustan mucho para 2021. Por último, también agregaría como oportunidades de inversión a las otras dos fibras industriales que son Fibra Macquarie o Fibra MQ y Terra, que hoy tuvieron ajustes importantes en sus precios. Son fibras que serán muy beneficiadas por el dinamismo de la manufactura, este famoso nearshoring que esperamos continúe este año, además de que pagan dividendos mayormente dolarizados muy atractivos, que estimamos en 7% el dividendo bruto para el año fiscal 2021 en el caso de Fibra MQ y de 8.5% en el caso de Terra. Y para finalizar, otra emisora que también será beneficiada por el nearshoring y la entrada de nuevas empresas globales al sector manufacturero mexicano, particularmente operaciones enfocadas a autopartes, es Grupo Industrial Saltillo, GIS. Además se encuentra cotizando por debajo de una vez múltiplo precio a valor en libros. Esta es nuestra visión del mercado mexicano, nuestras ideas de inversión de la semana. Con esto le cedo la palabra a nuestra analista del sector industrial, Liliana Ochoa, para que nos dé una breve introducción sobre nuestra compañía invitada de hoy. Adelante, Liliana. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Qué gusto que nos acompañen. Bueno, ya la compañía les platicará los detalles de esta, pero yo quisiera resaltar los aspectos más importantes dentro de la visión de análisis fundamental. Y bueno, como ya todos saben, GISA es una empresa principalmente enfocada al sector automotriz, al sector de autopartes. Este representa alrededor del 70% de sus ventas y la mayor parte del flujo de operación. Y aquí lo que me gustaría resaltar es los márgenes. O sea, representa tanto en rentabilidad porque GISA se caracteriza por tener márgenes muy por encima de sus competidores, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Ahora, su otra subsidiaria a la que le sigue es Vitromex, que se enfoca en la parte de construcción y esta subsidiaria prácticamente diseña, produce y comercializa recubrimientos cerámicos y porcelánicos. Aquí se encuentran en un proceso de recuperación en donde en el momento en que sus números sean normalizados será un gran catalizador para la empresa. Y finalmente está Cinza, que tiene una participación mucho más pequeña en el portafolio, pero es la marca número 1 en la industria de la cocina en México. Entonces, dicho esto, y considerando la evaluación a los niveles actuales, creemos que GISA es una gran oportunidad. Como ya lo mencionó Pablo, cotiza 0.8 veces precio-valor en libros. El precio, si nosotros tomamos solo una vez, que creo que vale más que eso, debido a la rentabilidad que tiene la empresa y las perspectivas positivas que hay hacia adelante, tanto de la industria de la construcción como para la industria automotriz, vemos que el potencial de apreciación de la acción es mayor a 30%. Entonces, pues creemos que es una gran oportunidad de inversión.
Y bueno, esto sería todo de mi parte. Bueno, y finalmente hay que mencionar el balance sólido de la empresa. Entonces, pues con fundamentales sólidos, valuación atractiva y balance sólido, pues creemos que GIS es una muy buena oportunidad ahorita. Les doy la palabra a Marifer. Muchas gracias, Lilian. Y ahora sí, lo que todos esperaban en plática con Julio Serrano y Jorge Rada, Manuel Rivera, Jorge Mercado. Bienvenidos, comenzamos. Ahora sí, hola, Manuel, Jorge y Jorge, qué gusto tenerlos aquí con nosotros y poder platicar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Pues qué gusto poder platicar. Grupo Industrial Saltillo ha sido una compañía pues, que ha estado muy cerca de nosotros, de Actinver, hace ya muchos años, y me acuerdo aquel festejo también, hará unos 5 o 6 años, aquel festejo en la bolsa, cuando se cumplieron pues muchos años de cotizar en el mercado de valores, ¿no? Algo que ha resaltado también a la compañía, pues son los años de permanencia en el mercado, que han pasado pues muchísimas décadas por momentos muy difíciles en México o en el mundo a momentos no tan complejos, ¿no? Y para esto le digo a todo el público también buenas tardes, qué bueno que estén con nosotros. Les queremos presentar a ustedes esta opción de inversión que vemos pues muy interesante, con una visión de mediano y largo plazo. La compañía, como lo van a ver, tiene un enorme potencial por la evaluación a la que está cotizando, lo que se está haciendo en términos de márgenes y por lo que ya se platicaba de este impulso que puede tener la manufactura mexicana. Pero antes de empezar con estas perspectivas hacia adelante, yo creo que algo que es muy importante es que GIS a lo largo del tiempo pues, ha venido creciendo y ha venido teniendo distintos negocios. Y yo creo que algo que es muy importante hoy, que debemos de analizar, y sería la primera pregunta que les haría a ustedes tres, es ¿qué es Grupo Industrial Saltillo? Manuel, bienvenido, adelante. Muchas gracias, qué gusto estar aquí en este evento Actinver hoy por la tarde. Bueno, como lo comenta Julio, tenemos 44 años en la Bolsa Mexicana de Valores, no somos nuevos. Para dimensionar el grupo, son ventas aproximadamente de 850 millones de dólares. Somos 6,500 colaboradores y estamos concentrados fundamentalmente en 2 negocios. Uno es fundición y mecanizado de autopartes y el otro, como ya lo comentó Lilian, es el segmento de recubrimientos cerámicos. En el primer negocio, que es el de mecanizado, es importante destacar que tenemos presencia en manufactura en 6 países. O sea, no es una presencia solo comercial, sino también de manufactura. Es muy importante también señalar que GISA en este negocio nos estamos apalancando, como lo vamos a ver más adelante, en ese crecimiento que está teniendo la manufactura en Norteamérica, y lo podemos platicar más adelante del nuevo tratado comercial, donde se está requiriendo que la fabricación de coches tenga un mayor contenido local. El negocio de fundición representa aproximadamente, fundición y mecanizado, el 80%, y la mayor parte del otro 20% está representado por el negocio de Vitromex, de recubrimientos cerámicos. También es muy importante destacar que aproximadamente el 80% de los ingresos del grupo, tanto en generación como en flujo,
son en monedas duras. Una parte muy relevante es en dólares y otra parte en euros. En cuanto al balance, tenemos una posición muy sólida. El apalancamiento deuda neta de caja a EBITDA, si lo proyectamos a mediados de este año, es de aproximadamente 1.5 veces, lo cual nos da una perspectiva muy interesante para poder capitalizar oportunidades de crecimiento. Quisiera pedirle a Jorge Herrada que nos platique un poquito más del negocio de autopartes y posteriormente a Jorge Mercado que nos platique de Vitromex. Adelante, Jorge. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y platicarles un poco acerca de GIS y las empresas que lo conforman. Bueno, el negocio de fundición y mecanizado de GIS, cual tiene el nombre de Draxton, es una empresa que es líder en su segmento, es una empresa líder global, enfocada a la fundición y al mecanizado de piezas, muy orientado a componentes de frenos, que son piezas de seguridad, que son de alta tecnología. Somos una empresa que está, bueno, aún y cuando estamos enfocados en la parte de frenos, también hacemos componentes para otros sistemas automotrices, como la parte de chasis, y hacemos un poco también para el tren motriz. En el futuro nosotros vemos que la electrificación que se está viendo en esta industria automotriz, nuestro portafolio está muy orientado hacia los vehículos eléctricos también, híbridos y eléctricos. Es decir, como estamos orientándonos mucho al sistema de frenos, el sistema de frenos no está cambiando de un vehículo de combustión interna a un vehículo eléctrico. Todos los vehículos, aun y que sean en un momento dado puedan llegar a ser autónomos, van a requerir de frenar exactamente igual como lo hacen el día de hoy, y los componentes que nosotros estamos haciendo y que haremos en el futuro se van a seguir requiriendo. O sea, no tenemos una amenaza fuerte y seria por la electrificación en esta industria. Entonces, el sistema de frenos para nosotros va a representar cerca del 60% de nuestra producción, nuestro portafolio, y una buena parte también es el sistema de chasis. Bueno, somos una empresa global, como ya comenté, tenemos presencia en los 3 mercados más importantes de automotrices del mundo. Estamos en Norteamérica y aun y cuando obviamente tenemos fábricas solamente en México, todo lo que se produce en México termina en Estados Unidos o en Canadá de forma directa o indirecta. Entonces, la presencia en el mercado norteamericano es muy fuerte. También tenemos fábricas y plantas en España, en Italia, en la República Checa y en Polonia. Como pueden ver, estamos en mercados o en países de bajo costo como España, República Checa y Polonia, en donde estamos aprovechando muchas oportunidades en el mercado europeo. Y también tenemos planta en China, que es el mercado más grande automotriz en el mundo. Nuestra presencia en China es relativamente pequeña comparado con el tamaño del mercado, y ahí es donde nosotros también vemos un potencial de crecimiento muy interesante en el mercado automotriz de China. También estamos incursionando en el mercado de vehículos pesados. Estamos viendo muchas oportunidades de crecimiento también al tener piezas de seguridad y piezas con materiales más complejos y de alta tecnología. Los camiones también se están haciendo, algunos de ellos eléctricos, y algunos de ellos están requiriendo propiedades mecánicas mucho más complejas y difíciles de alcanzar. Y nuestra empresa, con su investigación y desarrollo en los países en los que estamos en Europa, hemos desarrollado materiales muy atractivos para nuestros clientes en Europa, lo cual nos está dando oportunidades de crecimiento y incursionar en estos mercados. También gozamos en esta industria de contratos de largo plazo. Es decir, nuestros clientes no nos compran el día de hoy lo que van a necesitar el día de hoy. El proceso de venta es un proceso largo que puede llegar a tardar para lograr un contrato de hasta 12 meses. Por ejemplo, trabajamos con nuestros clientes en propuestas técnicas, comerciales por cerca de un año. Y ya que logramos el contrato,
viene un periodo de que puede durar 18 meses de desarrollo del producto y lanzamiento, y luego nos quedamos con el producto ya en producción de 5 a 7 años en el caso de vehículos ligeros, y en el caso de vehículos pesados puede llegar hasta 15 años de contrato. Y lo más normal es que también si el desempeño del proveedor, en este caso nuestro Draxton, es un desempeño, digamos, adecuado, tanto en la parte comercial como en la parte operativa, la probabilidad de que nos den el sucesor o el reemplazo de ese programa en el futuro es muy alta. Entonces, la certeza que tenemos de los volúmenes en los siguientes 3, 4 años es muy alta. Entonces, nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a vender en los próximos años. Nuestros clientes son clientes muy importantes, líderes en la industria, como por ejemplo tenemos clientes que producen vehículos directamente, como en Norteamérica tenemos a Ford, General Motors, Chrysler, tenemos clientes europeos como Volkswagen, y también así como les vendemos a ellos, a Mercedes, a BMW, también les vendemos a compañías que hacen subsistemas, y ellos son también compañías muy grandes a nivel mundial, que son clientes y en algunos casos hasta socios nuestros. Las ventas de la empresa de fundición y de mecanizado están alrededor de $700 millones, más o menos 650, 700, dependiendo un poco del valor de la materia prima que está indexada. Entonces, todo lo que les acabo de comentar es el sector de autopartes de GIS, y más adelante iremos comentando más detalles en base a sus preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Jorge. Gracias, Manuel. Gracias, Julio. Vitromex, como ya señalaron, es el segundo vertical de mayor importancia en el Grupo Industrial Saltillo. Es una empresa de recubrimientos con un alcance geográfico en México y el sur de Estados Unidos. Vitromex tiene que ser visto en el contexto de su industria. Es una industria sumamente sana por sus demográficos y por la rentabilidad que las empresas generalmente tienen en esta industria. Cuenta con una marca sumamente reconocida en el segmento de valor en México y en Estados Unidos, y una red de distribuidores muy importante. Está en un proceso, como señaló Lilian, de reorganización, de reestructura muy exitoso. El negocio ha reportado ya una mejora sustancial en el tercer trimestre, y es un negocio que históricamente ha tenido márgenes muy interesantes como los de sus competidores. Contamos con un equipo muy sólido que ha recuperado todas las mejores tradiciones de manufactura de Vitromex y con relaciones de clientes muy sólidas. Pues muy bien, como vemos, están muy bien posicionados en la industria automotriz con presencia internacional. En la parte de Vitromex están trabajando muy fuerte para mejorar los márgenes todavía en los años por venir. Y bueno, Cinza es el negocio más chico, que es con lo que originalmente empezó el negocio. Pero aquí una pregunta que les tengo es con relación a cómo reaccionó la compañía a la pandemia, desde el punto de vista con sus clientes, con sus proveedores y con todos los funcionarios y empleados que tienen. Fue un problema, Julio, muy complejo, yo te diría, sobre todo desde el punto de vista humano. La pandemia, como todos sabemos, empezó en China, entonces allí aprovechamos para aprender. Afortunadamente, en la región que estamos en China, si bien tuvimos que parar operaciones, fue poco el nivel de contagio, pues debido a las medidas tan drásticas que se tomaron, fueron difíciles por parte del gobierno de China, pero gracias a eso se logró, pues yo diría prácticamente erradicar la pandemia. Luego seguimos con el problema en Europa y posteriormente, como todos lo sabemos, en México. Además de implementar todos los protocolos que hacen todas las compañías o que se requieren, sí es importante destacar que hemos tomado medidas que van mucho más allá de las regulaciones gubernamentales. Por ejemplo, pues proveemos transporte a nuestro personal y duplicamos las unidades de transporte para
proporcionar más distanciamiento y seguridad. Lo que desafortunadamente hoy todavía no hacemos en nuestro país, y es triste decirlo, pero estamos muy rezagados en ese sentido, que es el nivel de pruebas. Bueno, podemos decir que en promedio, cada colaborador de GIS le hemos hecho más de 3 pruebas a todos. ¿Esto qué nos ha permitido? Pues identificar riesgos, identificar posibles fuentes de contagio y aislar. Entonces esto nos ha dado muy buen resultado. También, como todos lo sabemos, pues la capacidad hospitalaria en México está muy limitada. En algunas zonas hemos tenido brotes comunitarios. Entonces armamos un equipo médico trabajando por telemedicina, que a las personas que tenemos en su casa se les está monitoreando a diario. Cuando ha sido necesario, hemos acercado ya sea tanques o generadores de oxígeno, y también contamos con el almacén de medicinas críticas, que a veces es difícil de conseguir. Desde el punto de vista económico, todos estos esfuerzos han representado aproximadamente el 6% de la UAFIRDA de cada uno de los trimestres en que hemos estado apoyando. Ha sido costoso, pero estamos muy satisfechos por los resultados. Ahora, ya visto a nivel económico, sí, definitivamente el trimestre más duro fue el segundo del año, donde las empresas automotrices estuvieron paradas prácticamente 10 semanas en el trimestre. Sin embargo, ya traíamos una inercia muy importante en planes de reestructuración operativa, eficiencias, y eso nos permitió que una vez que se dio la reapertura durante el tercer trimestre, pudiéramos reportar márgenes ya muy interesantes, y fue el mejor trimestre de los últimos 8, y continuamos muy confiados en que ese tercer trimestre pues es una base muy importante sobre la cual seguiremos creciendo. Perfecto. Y ahora pasando a Joe Biden, acaba de tomar posesión hace pocos días como presidente de Estados Unidos. ¿Cómo ven la relación con China y cómo ven el futuro del TEMEC en relación con la industria en la que están? Sí, las tensiones geopolíticas siguen. No fue exclusivo, no lo vemos como que esto haya sido algo exclusivo de la política de Trump. Pensamos que van a continuar. Y sí, México, a raíz de eso y a raíz del nuevo tratado, está tomando una posición preponderante. Como lo comentaba en un principio, el nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá requiere un mayor contenido, es decir, el porcentaje del costo que tiene que ser manufacturado en la región se ha incrementado. Eso implica que fabricantes o armadoras que traían componentes de Europa, de Corea, de Japón o de China, ahora los tengan que integrar en la región. Obviamente algunos van a Estados Unidos, pero por la ventaja competitiva que tiene México en cuanto al costo de mano de obra, muchos de esos componentes
se están integrando en México. La diferencia, creo que con hace 4, 5, 6 años, es que se hacían grandes anuncios de relocalización de plantas. Y por el tema político del empleo en Estados Unidos, ahora esas inversiones están llegando a México, pero de una manera más silenciosa. Entonces esto lo vemos como una gran oportunidad, ya lo estamos viendo. Muchos de nuestros clientes ahora se están relocalizando en México y definitivamente están buscando la proveeduría local. Entonces sí vemos durante los siguientes 2, 3 años, si le pudiéramos llamar una ola que vamos a tener de nuevos programas. Perfecto. Y hablando de eso de los próximos años, ¿cómo ven a GIS o cómo vislumbran a GIS en 5 años? ¿Dónde quieren verla para el 2025, 2026? Sí. Bueno, como todos lo hemos visto, pues ahora los conglomerados definitivamente no están en boga. Cada vez es más complicado su manejo. Entonces, primero desde el punto de vista, yo diría, de portafolio, en los últimos años, GISA ha estado simplificando su portafolio. Si vemos los negocios que teníamos hace 10 años y ahora, sí vemos una concentración mucho más significativa en estos 2 negocios que ahora consideramos core. A raíz también de esa simplificación, se decidió capitalizar las oportunidades en este negocio de fundición y mecanizado. Y durante el 2016 y 2017 se implementaron adquisiciones relevantes en Europa que nos dio un posicionamiento global en ese negocio. Podemos decir que este fue un primer paso de adquisiciones, pero finalmente fueron exitosas. Se logró una muy buena integración de esas adquisiciones. Se adquirieron sinergias a través del intercambio de mejores prácticas y podemos decir que hoy el negocio de autopartes de GIS pues tiene márgenes, varios puntos porcentuales por arriba de la media de la industria. Esto lo saco a colación con tu pregunta porque sí vemos hacia futuro la opción y estamos analizando oportunidades de adquisiciones donde en este mercado automotriz podamos crear valor a través de la integración y a través de sinergias. Eso combinado con proyectos orgánicos nos debe permitir durante los siguientes 5 años incrementar tanto los ingresos como la Guafir da en aproximadamente 50%. Perfecto. Y les tengo una última pregunta antes de pasar a la sección de Q&A con nuestros clientes. Y tiene que ver con el turnaround que le están dando a Vitromex. ¿Qué nos pueden platicar de este tema? Sí. Como lo comentó Jorge Mercado, bueno, la primera buena noticia es de que vemos esta industria con una estructura atractiva. Si bien la pudiéramos identificar
como industria de construcción, la verdad es que es un negocio de remodelación. Es más, ahora la verdad es que nos agarró por sorpresa. Estamos viendo un boom, un crecimiento totalmente inesperado en la remodelación. Y eso tiene que ver con dos elementos. Uno, el ingreso disponible de las personas, a pesar de de las familias, a pesar de la problemática actual, se ha incrementado, porque hay menos vacaciones, menos salir a restaurantes, menos necesidad de ir a comprar regalos o vestidos para asistir a una boda. Entonces está incrementando el ingreso disponible. Y al pasar más tiempo la gente en casa, pues hay la necesidad de adaptar algún cuarto, porque ahora los niños están estudiando vía telepresencia, o o ambos de los cónyuges están con trabajo remoto. Entonces hemos visto un brinco importante. Eso en cuanto a estructura de la industria y mercado. Obviamente, esto puede disminuir un poco, pero sí quisiera resaltar que en México dependemos mucho más de la remodelación, que es algo constante, que de la construcción. Y el segundo aspecto es, por distintas razones, nos habíamos quedado un poco atrasados en nuestra estructura de costos. Tenemos ya un gran equipo y se han reducido sustancialmente los costos. El nivel de servicio ha mejorado de manera muy relevante, y estamos confiados en que esta tendencia va a seguir en los próximos años, y esperamos estar operando en márgenes de Wafirda, ventas de doble dígito. Correcto, correcto, Manuel. Bueno, con esto terminamos la sección de estas preguntas hacia ustedes, y vamos a pasar ahora a las preguntas que tienen nuestros clientes. Lilian va a ser la coordinadora de las preguntas. Lilian, adelante, por favor. Gracias, Julio. Y bueno, pues tenemos varias preguntas por parte de los participantes. La primera es referente a su portafolio y la electrificación. ¿Qué parte de su portafolio se afecta? Y digo, hay dos preguntas de esto. Y aparte de frenos, ¿qué otros productos de los que tienen o qué otras autopartes participan de la electrificación? Jorge. Sí, claro que sí. Bueno, yo quisiera empezar mi respuesta diciendo que la electrificación no es solamente enfocada a vehículos puramente eléctricos. Estamos avanzando en la electrificación, pero hay un paso intermedio que es la hibridación. Los medios de comunicación muchas veces son más, o sea, vende más el decir que hay más autos eléctricos, lo cual es verdad, sí hay más autos eléctricos, pero lo que está, digamos, transicionando más fuertemente y más rápidamente es la hibridación. Bueno, todo nuestro portafolio, todo lo que hacemos hoy es aplicable a vehículos híbridos o vehículos tradicionales. Entonces ahí no hay ninguna afectación en lo más mínimo. Además veríamos hasta probablemente algo de crecimiento potencial. Ahora, en la parte de vehículos eléctricos, que sí vemos que poco a poco van a ir tomando más terreno, la parte de frenos, como ya lo comenté al principio, es una parte fundamental. Nosotros estamos creciendo mucho en frenos y eso no tiene ningún impacto. Y bueno, también hay otros elementos del vehículo, por ejemplo, en la parte de chasis, los knuckles de suspensión, también tenemos ese tipo de productos, son aplicables a vehículos tradicionales, híbridos o eléctricos sin ningún problema. También hay otros componentes que van en el motor eléctrico,
que también, aunque algunas personas podrían pensar que no tendría aplicación la fundición de hierro en los vehículos eléctricos, específicamente en el motor, sí lo hay. Y en la parte de la transmisión también. Tenemos unas partes que son para el estator del motor eléctrico y otras partes que son para una transmisión más simple, pero también se llama caja diferencial y van en la transmisión de los vehículos eléctricos. Y no solamente llevan una, pueden llevar hasta dos o a veces más componentes. Estos también son, muchas veces ya van maquinados o mecanizados, que es con mayor valor agregado. Entonces nosotros vemos que en el futuro los vehículos eléctricos también van a ser una fuente de crecimiento para nosotros. No lo vemos realmente como una amenaza. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es sobre los dividendos. ¿Tienen alguna política de dividendos? Sí, básicamente la estamos incrementando. El monto de los dividendos con inflación o un poco más. Lo que estamos buscando es un rendimiento sobre dividendos entre 4 y 5%. También, y eso pues lo pueden consultar ustedes, hemos visto que el precio de la acción es muy atractivo a los niveles actuales y la compañía ha estado recomprando acciones. Se canceló una parte en la asamblea del año pasado y tenemos en tesorería otra parte relevante de acciones. Excelente, muchas gracias. Hablan de buscar oportunidades de adquisiciones. ¿En qué regiones consideran ustedes que es más atractivo llevar a cabo alguna transacción? Y también nos preguntan sobre China. ¿Cuánto peso tienen en China y si piensan crecer su participación en esta región? Jorge, si pudieras comentar perfil de las adquisiciones y también sobre el mercado de China. Sí, claro. Bueno, en donde nosotros vemos más oportunidades de adquisición es en los mercados en Europa y en Norteamérica. Vemos que nosotros tenemos una habilidad muy interesante que hemos desarrollado de integrar adquisiciones. Pues probablemente hay algunas personas que están presentes pudieran no recordarlo, pero bueno, GIS hizo adquisiciones en México. Por ejemplo, la planta que tenemos en San Luis Potosí fue una adquisición. Y en Europa también hicimos 2 adquisiciones en el año 2015 y 16, a finales de los 2 años. Entonces, nuestra habilidad de integrar empresas en esas 2 regiones la vemos muy, muy buena, de alto nivel. Entonces, estamos preparados para poder hacer una adquisición en esas 2 regiones cuando se presente la oportunidad. Ahora, en el caso de China, nuestra planta es relativamente pequeña. El mercado, pues como sabemos, es el mercado automotriz más grande del mundo y nosotros tenemos solamente una planta. Ahí tenemos posibilidad de crecer de forma con inversiones muy marginales, porque la planta tiene una capacidad, digamos, bastante mayor a lo que estamos operando el día de hoy. Con inversiones muy pequeñas podríamos casi duplicar el volumen que tenemos el día de hoy. Y bueno, ya una vez que tengamos una masa crítica más grande en China, pudiéramos ya empezar a voltear a ver el mercado para también hacer alguna adquisición. Hay que recordar que el mercado chino la geografía china es como un continente. Aunque es un país, es muy grande. Entonces, los productos que hacemos nosotros tienen un valor agregado, digamos, que no permite que viajen demasiados kilómetros porque pierdes competitividad por el costo del flete. Entonces, si nosotros en un momento dado, después de llenar nuestra capacidad en la planta que tenemos actualmente, podemos ya empezar a ver otras regiones de China, a ver dónde podríamos crecer de esa forma. Solamente para que tengan una referencia de tamaños, la planta de China pues, representa menos del 10% del volumen de todo Draxton, que es la compañía de autopartes de GIS. Muchas gracias, Jorge.
También hablando de volúmenes de la industria, y bueno, ustedes que han crecido por encima de esta, preguntan qué expectativas de crecimiento tienen para el 2021 en volúmenes, y hay otra pregunta muy ligada que si con el TEMEC van a crecer más y cuánto crecerían. Sí, mira, nosotros pensamos que muy rápido, ya para el 21 y 22, más para hacia el 22 vamos a estar ya a niveles pre-COVID. Aún cuando la industria se va a tardar probablemente 5 años en llegar a los niveles pre-COVID. Eso a nosotros nos indica que estamos pues creciendo muy por encima de la industria por todos los contratos que hemos ganado recientemente en los últimos 2 años. Entonces estamos en un proceso de lanzar todos esos productos que ganamos en los últimos 24 meses y vemos un crecimiento por encima de la industria. Ahora, en México tenemos la ventaja, como ya se comentó, del TEMEC, en donde hay una relocalización fuerte de compañías que están produciendo subsistemas para los vehículos y están buscando proveeduría en México. Hemos estado sustituyendo muchas importaciones de Corea, de China, inclusive de la India, ¿ok? Con nuestras fábricas en México. En Irapuato tenemos una planta que este año, bueno, el año pasado, perdón, estamos empezando el año, lanzó su tercera línea, ¿ok? De producción. Todo en base a los contratos que hemos estado ganando recientemente. Entonces, sí, nosotros vemos una expectativa de crecimiento, aun y cuando estamos en mercados maduros, la parte de relocalización nos está ayudando mucho a crecer. Porque si tú ves el número de vehículos que se producen, por ejemplo, en Norteamérica, no están creciendo. Lo que sí está creciendo es la cantidad de autopartes que se producen en México, y ahí es donde estamos nosotros. Sí, a lo mejor vale la pena aclarar, no sé quién haya hecho la pregunta. Muchas veces, si son los encabezados en el periódico o en la prensa, se ve las cifras anuales. Las cifras que se están reportando, ya sea por nosotros o de venta de coches, pues son de los últimos 12 meses, pero están muy influenciadas por la fuerte caída del segundo trimestre. Consideramos ahorita que lo que le llamamos nosotros velocidad de crucero, Europa, bueno, China ya está arriba del nivel pre-COVID. De hecho, cada mes nuestra planta en China está rompiendo récords. Europa está aproximadamente al 92% el mercado. Y Norteamérica ya está aproximadamente al 95% del nivel pre-COVID. Estoy hablando de ritmo trimestral, ¿verdad? Excluyendo el efecto del segundo trimestre. Perfecto. Muchísimas gracias. Y tenemos una última pregunta. ¿Han pensado vender o siguen pensando vender Cinza o Vitromex a lo mejor más adelante para quedarse solo con Draxton? Definitivamente estamos abiertos a cualquier oportunidad que genere valor. Somos un portafolio. Podemos considerar ese tipo de alternativas. No lo estamos persiguiendo activamente en este momento, ¿verdad? De acuerdo. Lo que sí es muy importante también es que estamos un poco reestructurando la organización en hacer más autónomos cada uno de los 3 negocios de GIS, el negocio de autopartes, el de Vitromex y el negocio menor que es Cinza, ¿verdad? Muy bien, yo creo que si alcanzamos una pregunta más, digo, aquí es más como nos están preguntando cuánto les afectó la pandemia en volúmenes.
Yo creo que es como las caídas del segundo trimestre. Sí, bueno, pues por región, perdón, por región. Por región. Bueno, basta decir que las ventas del segundo trimestre estuvieron aproximadamente al 40% de lo que teníamos presupuestado. O sea, las caídas en el segundo trimestre fueron en volumen de 60%, ¿verdad? Y tuvimos una guafirda negativa en ese trimestre. Sí hicimos un gran esfuerzo por tratar de llegar al punto de equilibrio, pero no quisimos ir más allá porque veíamos esto como un proceso transitorio de algunos meses. Afortunadamente fue más corto de lo que esperábamos, pero tampoco quisimos cortar, como dicen, hueso, ¿verdad? Y si me permites complementar, Manuel, y yo creo que es un tema interesante, lo que esperamos es que la suma de los 3 trimestres del año pasado, si ustedes suman el primero, el tercero y el cuarto, excluyendo lo que acaba de decir Manuel, van a ver que la recuperación de GIS es muy importante porque la suma de esos 3 esperamos que sea muy parecida a la utilidad del 2019 en su totalidad cuando no hubo pandemia. Entonces, eso habla mucho de la fortaleza y la capacidad que tuvo GIS para recuperarse. En 3 trimestres, hacer prácticamente los números del 19. Esa es nuestra expectativa. Excelente, pues muchísimas gracias. Son todas las preguntas que tenemos. Si se nos pasa alguna, buscamos a los asesores o clientes para responderles directamente. Muchísimas gracias y le paso la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Les cedo la palabra a Julio Serrano. Muchísimas gracias, Lilian, Manuel, Jorge Alberto. Muchas gracias por haber participado y haber aceptado la invitación al día de hoy a Encuentros de Mercado Actinver. Nosotros vemos un gran potencial que tiene tanto la compañía como el rendimiento de la acción en los próximos años por todo lo que hemos platicado y bueno, a todos nuestros clientes y asesores también. Pues muchísimas gracias de habernos acompañado una vez más aquí en Encuentros de Mercado. Hasta luego. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos. Les recuerdo que la siguiente semana, el martes, vamos a platicar con el arquitecto Sergio Aguirre, presidente del Consejo y presidente ejecutivo y cofundador de Vinte. Vinte es una inmobiliaria mexicana sustentable, verticalmente integrada, con un claro enfoque en rentabilidad. Los esperamos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.